Ok, para hacer esta explicación un poco más sencilla, lo que hice fue hacer esta imagen que está acá. Entonces, bueno, la forma en que lo voy a explicar es comparándolo con el gráfico comparativo. ¿Por qué? Porque el gráfico compuesto y el gráfico comparativo son muy similares. Entonces, tal vez de esa forma lo puedo comprender un poco mejor. Y bueno, ya usted mencionó que ya tiene una idea más o menos de cómo es el comparativo, entonces va a ser mucho más sencillo. Acá lo que hice fue utilizar el mismo ejemplo y hacer un gráfico en el mismo caso, pero con dos tipos de gráficos diferentes. Entonces, bueno, aquí el caso es que este es un gráfico de los nacimientos, ¿verdad? Inscritos en el país, nacidos dentro y fuera del matrimonio, según su provincia de residencia. Bueno, la provincia de residencia de la madre en el 2008. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Que en el gráfico compuesto y en el comparativo, bueno, solo recalcar que este ejemplo que está acá es este mismo que está aquí, ¿verdad? Es lo mismo, pero con gráficos diferentes. Entonces, en el gráfico compuesto y en el gráfico comparativo tenemos algo en común, y es que tenemos grupos dentro de la población total. Entonces, por ejemplo, nuestra población total son los nacimientos en miles, según cada provincia, ¿verdad? Y aquí también tengo los nacimientos en miles para cada provincia. Lo que pasa es que en ambos, ¿verdad? Tengo grupos, que nuestros grupos son fuera del matrimonio y dentro del matrimonio, ¿verdad? Aquí también, dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Tenemos grupos, ¿verdad? Son, que en este caso, nacimientos fuera y dentro del matrimonio. Pero en el gráfico comparativo, yo lo que hago es comparar, ¿verdad? Los grupos justamente. Sin embargo, en el compuesto, puedo comparar los grupos, pero también puedo ver el total como unidos, por decir así. Entonces, ¿cómo puedo explicar esto mejor? Veamos un momento el comparativo. Cuando yo hago un gráfico comparativo, aquí en San José, los nacimientos dentro del matrimonio son 9.000 y fuera del matrimonio son 14.000, ¿verdad? Entonces, ya teniendo eso claro, yo aquí en el comparativo puedo comparar por grupos, pero solo por grupos. Por ejemplo, yo puedo decir que San José tiene nacimientos dentro del matrimonio, que son 9.000, y en Alajuela, dentro del matrimonio, son 5.000. Que en San José, fuera del matrimonio, son 14.000, y en Alajuela son 10.000. Como usted ve, yo estoy comparando esta gris con esta gris y esta negra con esta negrita, por decir así, ¿verdad? Pero yo no podría ver qué pasa con los totales. Usted podría decir, bueno, aquí en este comparativo, si yo hago 9 más 14, sé que son 23.000. Pero esto no es práctico porque no queremos que el lector esté como sumando, por decir así. Esa no es la idea. Entonces, justamente ahí es donde está la utilidad, o ahí es donde usted identifica que tiene que utilizar un gráfico compuesto. Y es que el gráfico compuesto me permite hacer comparaciones también del total. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, aquí en San José tengo los 9.000 fuera del matrimonio, ¿verdad? Y los 14.000 dentro del matrimonio, perdón. Y eso me suma 23.000. Entonces, antes yo solo podía comparar estos 9.000, esto gris con esto gris y esto negro con esto negro. Pero ahora yo puedo comparar, vamos a ver con este color, yo puedo comparar todo San José con todo Alajuela. ¿Ves? Entonces yo podría decir que en San José los nacimientos son 23.000 y en Alajuela son 15.000, sin importar su grupo. Entonces ahí es donde usted identifica que usted tiene o debería utilizar un gráfico compuesto. Es un poco confuso y en el examen, sí, cuando le toque en el examen, ¿verdad? Eh, puede ser un poco como quisquilloso, ¿verdad? Pero si usted entiende esta idea, ¿verdad? Entonces le va a ser mucho más sencillo como identificar uno del otro y es justamente que cuando usted, ¿cómo saber cuándo hacer un gráfico compuesto? Bueno, cuando usted quiere comparar totales generales, que no lo puede hacer en el comparativo, o se podría, pero esa no es la idea del comparativo, por eso es que no se usa el comparativo, sino más bien el compuesto. Cuando yo quiero comparar totales generales, entonces utilizo el compuesto. Eh,
Y así, yo creo que eso básicamente sería un poco por ahí donde va la diferencia. Aquí en el en el gráfico compuesto, perdón, puedo ver tanto los generales como los totales por grupo. El total por grupo, ¿verdad? Aquí sí puedo hacer eso, ¿verdad? Pero sobre el total por grupo, nada más. No puedo hacer el total general. O no sería correcto, digamos. Entonces por ahí es más o menos por donde va la cosa.